no se puede hacer bien. Bueno, nada, yo estuve leyendo un pasaje en Amós 5:7 que dice: hay de los que cambian el derecho en amargura y arrastran por tierra la justicia, que es más o menos lo que ha estado sucediendo con esta temática. Se ha convertido la palabra justicia en injusticia, en una amargura terrible a todas las personas que buscan un mejor bienestar migrando. Entonces, este pasaje, el Señor es el que habla en contra de este tipo de prácticas en donde se tuerce la justicia. Y hermano, hace poco estuve viendo una noticia que no es nueva, lamentablemente, pero nos recuerda algo que está sucediendo hace tiempo y que yo quería tocar hace un tiempo acá en este espacio, y es que se están deportando cristianos a países no cristianos, y esto acarrea unas consecuencias bien interesantes dentro de todo esto. Quienes dicen que estos otros cristianos deben regresar a sus países o a sus naciones o lo que usted quiera, y allá lo que reciben es persecución. No sé si tenga algo que comentar sobre esto, hermano. Hola, hermano. Sí, creo que este asunto viene también en relación a una noticia que vimos y que yo publiqué también en Facebook sobre unas deportaciones que se están produciendo en Estados Unidos con iraníes conversos al cristianismo. O sea, es extremadamente preocupante la situación porque precisamente Irán es un país extremadamente musulmán, donde se ha tratado de establecer una ley islámica y un régimen totalmente islámico. Em, y a pesar de ello, se deportan a personas que confiesan ser cristianos, o sea, confiesan haberse convertido a la religión cristiana. Y esto se da en un momento en el que supuestamente la administración de Donald Trump ha dicho inclusive de que está dispuesto a intervenir militarmente a Nigeria, porque en Nigeria hay casos de persecución de cristianos. Y está diciendo de que como ahí hay persecución de cristianos, los cristianos están sufriendo, él está dispuesto a intervenir militarmente la nación. El presidente de Nigeria algo dijo al respecto, dijo que sí, que colaboración, solo que le respeten la soberanía, etcétera, etcétera. Se fue por la puerta de atrás. Sin embargo, esto muestra una situación bastante particular. Uno, por un lado tenemos un presidente que dice que está dispuesto a intervenir militarmente una nación. Me río porque no porque el problema no sea grave, me río porque me parece absoluto. Decir de que estás dispuesto a intervenir militarmente en una nación porque tu objetivo es proteger a cristianos y a la vez deportar a cristianos de de que están en tu propio territorio, ¿no? Y enviarlo a países donde no se pueden proteger y donde precisamente lo que hay es quizás una situación similar o una situación inclusive peor de la que se puede vivir en otras naciones. Entonces aquí hay una situación bastante particular y aparte de eso es bastante interesante analizar la respuesta de los cristianos, ¿no? Cuando él dijo que él estaba dispuesto a intervenir Nigeria para proteger la vida de los cristianos, todos los cristianos, wow, este es un presidente cristiano y un presidente que sí defiende la fe cristiana y defiende a los cristianos. Esto es lo que necesitamos. Es más, en nuestro país necesitamos un Trump, pero a la vez deporta a ciudadanos iraníes que viven en un contexto peor y los deporta a lugares no seguros, inclusive a veces hasta terceros países. Entonces, ¿esto qué nos dice? Pues para mí está claro. Esto lo que me dice es que hay personas que de boca confiesan al Señor, pero sus hechos demuestran absolutamente todo lo contrario. Y los cristianos deberían de aprender a ser un poco más sagaces y más despiertos para identificar
Cuando alguien simplemente está usando la fe por objetivos, ya sea políticos o económicos o lo que sea, y diferenciarlos de aquellos que realmente cuando dicen algo es acorde con sus acciones para efectivamente defender la fe y avanzar el reino de Dios. Esto no es justicia, esto no es avanzar el reino de Dios, esto no significa de ninguna manera apoyar a cristianos, esto es todo lo contrario. Y es todavía algo más grave, es una alta traición, es una alta injusticia, porque estás diciendo una cosa en la que estás utilizando el nombre del Señor en vano y por otro lado le haces un daño perverso y malévolo al cuerpo de Cristo. Precisamente. Y entonces, por ejemplo, empezamos a escuchar palabras como justicia siendo tergiversadas con este tipo de cosas. Una palabra que cuando usted lee las escrituras no puede evitar a lo largo de todas las escrituras ver la palabra justicia, ahora hay que verla según las escrituras. Y de repente vemos que se usa esta palabra de justicia para decir que es justo hacer este tipo de cosas, este tipo de hipocresía, este tipo de injusticia y llamarle justo, pues por muchas razones que tal vez podemos tocar en otro momento. Yo lo que quisiera tal vez es como puntualizar, hay, hay cristianos sufriendo ahora mismo y me corrige, siempre ha existido cristianos sufriendo por la fe, pero nunca habíamos visto en vivo y a todo color nosotros ser los responsables de que más cristianos sufrieran por exactamente nosotros estar, y estoy hablando de nosotros, ¿verdad? Con una inclusión tal vez un poco abstracta, porque no soy yo, pero en términos generales, las naciones que apoyan el deportar personas que buscan refugio, entonces están apoyando la injusticia, están apoyando el que se persiga a cristianos. En otras palabras, usted es cómplice de de la persecución de Cristo. Usted está haciendo, así como cuando el Señor le dijo a Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Pues así les está diciendo el Señor a la iglesia que apoya este tipo de políticos y este tipo de cosas. Y esto no es poca cosa, esto no es algo simple, esto no es, esto no, incluso es algo oculto tampoco, es algo que se puede ver incluso en la propaganda diaria, en la propaganda diaria. Y creo que eso es lo que el otro punto que estabas tocando. Los cristianos se dejan llevar muy fácilmente hoy en día, la iglesia moderna se deja llevar muy fácil por la propaganda política. Se dejan utilizar para el mal. Y yo pienso que nosotros debemos alzar la voz y ser responsables y decir basta. No, eso no puede seguir sucediendo en el nombre de Jesús. No puede. Ese es mi comentario, hermano. O sea, es decir, una cosa a Open Doors. Y siempre, yo recuerdo desde que siempre estamos en comunicación, siempre me envías algún link, alguna noticia o el último reporte que sacó Open Doors. Open Doors, para aquellos que no saben, es la organización misionera que se encarga de documentar la situación de los cristianos perseguidos alrededor del mundo. Y yo recuerdo que en una ocasión, no sé si fue a vos que te lo comenté, Estados Unidos debería ser incluido en esa lista de países hostiles contra los cristianos. En los países que son. ¿Por qué? Porque se les persigue bajo la idea de que hay algo superior a su estatus de cristiano y a su estatus de miembros del cuerpo de Cristo y miembros de la iglesia, o sea, miembros de la fe. Más allá de eso, hay algo más trascendente para estas personas, es la trascendencia de la nacionalidad. La nacionalidad, tu raza, tu etnia, cuál es tu grupo étnico. Eso es más importante. ¿Ya? Y se les persigue porque son un grupo étnico que no pertenece aquí o porque tienen una ciudadanía que no es la nuestra, que no es la de este país. Entonces se les persigue y se les deporta e inclusive se les puede portar a lugares de que cuando lleguen van a ser enjuiciados precisamente por ser cristianos.
Entonces, ¿qué es esta idea? La idea es de que como la ciudadanía es más relevante, entonces mi compromiso y mi verdadera fe no está realmente en Cristo y en su cuerpo derivado, ¿no? En su cuerpo místico, la iglesia misma, cada uno de sus miembros. Mi fe no está en Él. Y lo más relevante y lo más trascendente para mí no es Él, es el Estado-nación. O sea, que el Estado-nación es más importante que Cristo mismo. Y como eso es así, básicamente el Estado-nación es su ídolo, es su Dios, su Diosito chiquitito que no puede hacer nada. Y a mí me da risa cómo los cristianos en su lucha, ese, que nunca se ha, que nunca se ha resuelto y probablemente quizás nunca se vaya a resolver en sus términos, contra la Iglesia Católica y toda la idolatría que ellos aducen que en la Iglesia Católica se vive y se profesa. Pero si lo analizamos desde el punto de vista de lo que nosotros estamos hablando, ellos son también culpables de ese mismo delito y pecado. Y no se trata de que vas a ir a rezar a María o que vas a ir a rezar a San Lucas o a quien sea. Ya se trata de un sistema muy establecido hoy por hoy, hoy en día, y ese estado y ese ídolo le rendimos culto todos los días. Le rendimos culto a nuestras expresiones, en nuestros deseos. Y si deseas vos como ciudadano americano o ciudadano estadounidense deportar a toda esa gente, no importando si son cristianos o no, básicamente lo que estoy confesando con mis hechos es mi verdadera fe. Y mi verdadera fe no es una más que la de muchos en una sociedad, la del Estado-Nación. Y si eso es así, hermano, eh, ¿qué testimonio ellos están dándole al mundo? Porque el mundo los está observando, la gente los está observando. ¿Qué creen ustedes que van a pensar los musulmanes de Irán cuando reciben a los deportados iraníes? Cosa extraña, ¿verdad? Dicho sea de paso, cosa extraña porque si Irán está en relaciones diplomáticas bastante difíciles con Estados Unidos, tanto así al borde de la guerra, es interesante cómo Irán le recibe a los. Esa es otra mentira, entonces. Es decir, si eso es así, significa que todo está creado de que el conflicto con Irán y la situación tensa no está tan tensa después de todo, porque básicamente le están recibiendo los. Pero bueno, eso dejándolo a un lado, ¿qué creen ustedes que los iraníes musulmanes van a pensar cuando digan, regresaron a este cristiano de iraní cristiano de Estados Unidos, el supuesto bastión y luz cristiana de Occidente? ¿Qué testimonio ustedes creen que se les puede estar dando a los iraníes inconversos? O sea, Se le- y no solo Horrible. eso, los reportes son tan brutales que es que cuando se entrega la documentación, y por eso es importante lo que dije hace un rato, si es cierto de que hay algún tipo de tensión entre los dos países, ¿por qué se está recibiendo deportados iraníes en Irán? Porque la documentación que el gobierno iraní recibe, según los testimonios de familiares de iraníes que están siendo deportados, los documentos no tienen ninguna información clasificada de su fe, todo está revelado en los documentos entregados. Si ellos confesaron ser cristianos, ellos dejan en el documento de que envían a un cristiano y envían a un converso, lo cual representaría para ese cristiano un proceso judicial e eventualmente la pena de muerte en Irán. O sea, no estamos hablando de algo, hermano, aquí tonto, una noticia que salió y bueno, nosotros estamos haciendo alarde, dos locos haciendo alarde de una noticia que. No, esto no es simplemente una noticia más.
reales en la vida de creyentes, en la vida de personas que han confesado el nombre de Jesucristo y cómo sus propios hermanos los han entregado a sus enemigos. Esto es algo que el Señor profetizó y él dijo de esos que eran perseguidos, bienaventurados, pero de los que entregan a sus hermanos, de esos son anatemas. De eso se puede decir que están malditos. De eso se puede decir que son unos traidores, que no tienen parte en el reino de Dios. Dice Hebreos que estos son apóstatas. Hebreos 10 Exacto. habla de la apostasía en estos términos: quienes dejan a sus hermanos, quienes dejan la congregación. No es que dejan el culto, es que dejan a sus hermanos después de haber sido perseguidos, y lo dice así claramente. Esto no es cualquier cosa, esto no es nosotros reaccionando. De hecho, esto tampoco es nuevo. Lo que pasa es que cada vez se ve más un apoyo de parte de personas que se hacen llamar cristianas a este tipo de cosas, y yo creo que es suficiente. Es hora de seguir levantando la voz en este respecto, y es una vergüenza que tú te hagas llamar cristiano y que apoyes estas basuras, porque no tienen, no sé ni qué palabra decirle, porque no tiene otra cosa. Bueno, hermano, yo quería introducir esto. No sé si hay algo que le merezca adicional a esta introducción. Ya podríamos vernos en otra ocasión, tal vez esta misma semana, para continuar este particular, porque es muy importante. Y ya no está, esta conversación ya no está entre las líneas de la injusticia meramente en términos por ejemplo, de la De que vara no doble. recibiste al extranjero. Exacto. Correcto, de que no recibiste al extranjero, de que no tuviste cuidado con él. No, no, este es un pecado gravísimo, Sí, porque se está enviando a cristianos a la muerte. Probablemente cristianos que van a pasar por procesos de procesos judiciales en Irán, y en segundo lugar, cristianos que van a enfrentar la muerte, porque se le entregó a sus perseguidores. O sea, sí. y lo único que se me ocurre a mí es, no oprimas al extranjero. Vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, porque vosotros fuisteis extranjeros en Egipto. O sea, eso nos demuestra una sensibilidad que el Señor, a pesar de las diferencias contextuales, históricas de cada país, eh, las diferencias personales de cada uno. Por ejemplo, yo puedo vivirlo, porque yo vivo en España. O sea, yo soy originario de Nicaragua y vivo en España. Yo puedo vivirlo. Yo sé lo que significa lo que el Señor está diciendo ahí. Y, pero no solo eso, es decir, uno es peregrino precisamente en este mundo, uno es extranjero en este mundo, porque nosotros no somos de este mundo. Es decir, nuestra ciudadanía y nuestra pertenencia trasciende a todas las ciudadanías y estados-nación que hoy puedan existir. Entonces podemos entenderlo muy bien cuando decimos, ve, nosotros estamos en un contexto tan hostil ante la fe, ante los cristianos, que deberíamos entender a cualquier cristiano que esté entre nosotros, en medio de nuestras comunidades, aunque no sea de nosotros mismos, ¿ya? Que no venga de este pueblo, venga de algún lugar lejano, o un cristiano que venga de África. Es decir, eh, lo deberíamos de entender, pero aparentemente la iglesia no tiene entendimiento. Y dice la escritura que si el pueblo perece, si el pueblo de Dios perece, por falta de conocimiento, falta de entendimiento, falta de sabiduría. Y estas cosas van a continuar pasando. Eso no es el reino de Dios, la justicia.
Y aunque profesemos que sea el reino de Dios, que vivimos el reino de Dios, que somos, es mentira. Y eso es una hipocresía. Entonces, es un llamado a la iglesia a ser sensible a la voz del Espíritu, a la Escritura, y volver a la verdad y a la justicia. Y si, o sea, cada vez que quiero cerrarme, se me vienen más ideas. Hermano, usted sabe el hecho de que Cristo diga yo estoy Todos los días, hasta el fin. por todos los días, por el hecho de ser Dios y por el hecho de estar en su trono, el cielo está presente con nosotros de una manera mística, con nosotros. No, pero es que su presencia no solo es Sí, trascendente, su presencia es inmanente. Así que cada vez que me encuentro con un inmigrante, Cristo está en él. Cada vez que yo me encuentro con una viuda, Cristo está ahí. Por eso es que Cristo dijo, el que hace esto a uno de mis pequeños, a mí me lo sí, habéis hecho. En esto se muestra también su inmanencia. exacto. Y si decimos que Cristo no, Cristo está conmigo, Cristo vive en mí, bueno, ¿cómo lo tratas entonces en el inmigrante? ¿Cómo tratas a Cristo cuando es el huérfano? ¿Cómo tratas a Cristo cuando es un iraní con una lengua rara, farsi, en medio de tus comunidades? ¿Cómo lo trataste? Exacto. ¿Le diste la espalda? Bueno, entonces el juicio de hacer eso es contra el Señor mismo. O sea, es decir, el juicio le va a dar un juicio del Señor a la iglesia precisamente porque esto representa un rechazo a Cristo mismo. Exactamente. Eso es Mateo 20, eso es Mateo 25. Y la pregunta que hizo el Señor fue, ¿me diste de comer? ¿Me diste de beber? ¿Me diste de vestir? ¿Me recibiste como forastero? No, te enviamos para atrás para la persecución, aún siendo mi hermano en Cristo. Pues entonces, ¿quién es el que no es hermano en Cristo aquí? Definitivamente, gracias Lester. Esta lección sobre quién es el Señor y quién es nuestra identidad es muy importante. Yo cerré ya. Creo que nos veremos en otra. Así que despídete y terminamos. Dios les bendiga a todos.